fue muy bien, muy bien. Pero como siempre hay una mosca en la sopa, ¿verdad? Alguien dijo por ahí: un par de arbolitos más, póngale esto aquí, quítele esto allá. Y no los vuelven a traer hasta el 17 de enero. Dije yo, salí tan frustrado, tan enojado, tan molesto, hermano. Pero después Dios me dio paz. Señor es muy bueno, hermano. Esto quiere decir que no encontraron la manera de bloquearnos. No más, no la están retrasando, eso es todo, hermanos. Entonces no hay cambios mayores, no hay nada, todo está bien. Han sido retrasos de la ciudad, hermanos. Nos ha salido bastante caro este retraso porque la inflación nos golpeó de una manera muy dura este año, hermanos. Debimos haber comenzado hace 10 meses, en febrero, marzo, hermanos. Y parece que el retraso va a ser de un año completo, de 12 meses. Entonces, amados del Señor, esto es lo que sucedió esta semana en la ciudad, hermanos. Les gustó mucho el proyecto. El edificio está hermoso, hermanos, está lindo. Y como aquí en la ciudad de Perris lo único que se ha construido son puras warehouses, solamente puras bodegas, ¿verdad? Traer un edificio como este a la ciudad, hermanos, es un edificio muy atractivo. Entonces no hay mayor dificultad. Pero como se sienten dueños y señores, ¿verdad? Y quieren que uno les esté halagándoles y levantándoles un poco el ego y el orgullo, ¿verdad? Para que ellos decidan como si fuera la mano de Dios, sí o no, ¿verdad? El Diego Maradona de Argentina, así se entiende. Entonces, hermanos, me lo retrasaron hasta el día 17 de enero, amados. Dios es bueno. ¿Qué va a pasar, hermanos? Pues que les dije que no iba a haber, no hay paso hacia atrás. Si la compañía ya no puede trabajar con el presupuesto que teníamos, entonces lo vamos a hacer nosotros. Nosotros le vamos a entrar. Entonces, más vale, varones, que se pongan las pilas, porque no quiero ver a las damas con picos y palas aquí, hermano. Amén, santos. No me dicen. Vamos a la escritura en este hermoso día, hermanos, por favor. Santiago capítulo 4, versículo 1 al 10. ¿Sabe de qué vamos a hablar hoy? De la soberbia. Y no por lo que pasó el martes en la ciudad, no. Este mensaje ya venía en un orden que ya Dios había tratado conmigo, hermanos. Y hoy vamos a hablar de la soberbia, y lo contrapuesto a la soberbia es la humildad. Muchas veces me ha escuchado usted mencionar una y otra vez las palabras de Cristo, hermanos. Me gusta mucho repetirlas. El Señor Jesús nos dijo: aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, hermanos. La humildad, hermanos, es una virtud. La humildad es un fruto. La humildad, hermano, debería de ser el reflejo de cada uno de los creyentes. Aquellos que han recibido a Cristo, posiblemente antes en el mundo eran arrogantes, egoístas, pero cuando vinieron a los pies de Cristo se convirtieron en personas sencillas, humildes. ¿Verdad que sí, amados? O por lo menos eso espera el Señor. Ahora, este problema siempre ha existido. El Señor Jesús tuvo que tratar con el ego de los discípulos. Había entre ellos muchas disensiones, pleitos, mucha altanería. ¿Se recuerda usted, por ejemplo, cuando los hijos de Zebedeo, me parece que Mateo registra que fue la madre de los hijos de Zebedeo que vino delante del Señor Jesús haciéndole esta petición: Señor, cuando estés en tu reino, que mis hijos, uno se siente a la izquierda y el otro a la. Y dice que después de esto los discípulos se enojaron contra ellos. Y luego también había muchas dificultades y problemas en las discusiones que tenían entre ellos sobre cuando ya no estuviera el Señor Jesús, ¿quién iba a ser el líder? Y no porque sea la responsabilidad del liderazgo, sino porque querían sentirse superiores. Dios tuvo que tratar mucho con el carácter de ellos, y a veces Dios tiene que tratar con nosotros para bajarnos un poquito más el orgullo que a veces nos cargamos de vez en cuando nosotros. ¿Dicen amén a ello?
Ay, qué bueno que lo acepta, hermano. Versículo 1 del capítulo 4. ¿Lo tienen, amados? Pregunta, comienza con unas preguntas. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis en envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Versículo 4, por favor, amados. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Versículo 6, aquí ponga atención a la Escritura. Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercados a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Afligidos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Versículo 10. Humillados delante del Señor y Él os exaltará. Así dice la palabra, ¿verdad que sí, amados? Muy bien. No puedo detenerme punto por punto, pero en forma general usted va a encontrar que Santiago en 10 versículos está describiendo todo lo que está mal en la vida de aquella persona que no ordena su corazón, que no se humilla, que no recibe, que no se somete a la voluntad de Dios, hermanos. En 10 versículos resume, hermano, todo lo mal que está en la vida de una persona que no ha aprendido a amar y a servir a Dios. Creo yo que nos enseña bastante, hermanos. Entre las cosas que nos enseña, hace la pregunta: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos? Quiere decir que está describiendo aquellas personas que siempre están en conflicto. Hay personas que siempre dicen a su corazón y a su mente: ¿por qué la gente no me quiere? ¿Por qué todo mundo me echa pleito? ¿Por qué donde quiera que estoy entro en dificultades, hermanos? Y es que no es el entorno que te rodea, no son las personas, eres tú el problema. ¿Pueden decir amén a eso? Yo sé que es un poquito difícil, hermanos. Amados del Señor, sí, hay gente conflictiva, sí, hay gente problemática. Eso ya lo hemos hablado en las últimas 2 semanas. Hay gente, hermano, que le gusta andar haciendo mal, que le gusta estar hostigando. Pero el hecho que la gente sea así no me va a provocar, no me va a hacer reaccionar, porque yo tengo la paz de Dios. Entonces, hermanos, el hecho que yo me sienta mal no depende de las personas que me asedian, de las personas que me acechan. Hermanos, el hecho que me sienta mal depende de las decisiones que yo tomo como hijo de Dios. De aceptar, de recibir, de contextualizar lo que me están diciendo, de reaccionar o de rebajarme al mismo nivel de las personas que me están ofendiendo. Amados, tú eres un hijo de Dios. Tú vives por encima de todas esas situaciones y circunstancias, guerras y pleitos. Y luego habla también de las pasiones. ¿Cuáles son las pasiones? Cuando tú eliges los placeres que están en contra de la voluntad de Dios, hermano. Una persona, hermanos, que hace la elección incorrecta. Siempre somos, hermanos,
tentados a hacer cosas que no son agradables a los ojos de Dios. Pero dice la palabra que Dios nos da un espíritu de dominio propio. Por lo tanto, tenemos que aprender a decirle no a las pasiones desordenadas, o como dice la Escritura, a las concupiscencias, hermano, porque tarde que temprano todos aquellos males nos van a alcanzar, nos van a destruir, van a derribar nuestro carácter, hermano, nuestra comunión con el Señor. Y entonces la destrucción será, hermanos, terrible en nuestras vidas. La inestabilidad interna, dice, las pasiones que están dentro de vosotros, emocionalmente mal, hermanos, siempre, hermano, con aquellas heridas de las cuales hablábamos en semanas atrás, amados, aquellos dolores que traemos del pasado, que no sabemos perdonar, o que no sabemos olvidar, o que no sabemos sobrellevar. Inestabilidad emocional, inestabilidad interna, codicias y envidias, porque a alguien le está yendo bien. Ese bien que es de esa persona es el mal mío. Me encuentro, hermanos, inquieto, me encuentro desesperado. Si yo estoy mal, todos tienen que estar mal. Si yo fracaso, todos tienen que fracasar conmigo. Hermanos, eso es una enfermedad. ¿Aló? Otros, hermanos, dice la Escritura, que piden, que buscan, quieren alcanzar, pero nunca les he respondido, nunca alcanzan lo que quieren. Por lo tanto, viven una frustración continua, hermanos. No se puede vivir así, santos. Habla también de que cuando oramos y no recibimos por lo cual oramos, hermanos, más nos enojamos, más nos frustramos, y a veces salimos enojados hasta con Dios también. ¿Por qué Dios no me responde? Y dice la palabra, es que cuando pides, pides mal, porque pides para tus egoísmos, pides para tus pecados, pides para tus deleites personales. Estás pidiendo equivocadamente, no sabéis pedir, y por cuando pides, pides de una manera equivocada. Y todo esto nos lleva ¿a qué? A una enemistad con Dios, hermano. Y tener enemistad con Dios es tener amistad con el mundo, y el mundo, hermano, nos está destruyendo. Nuestra vida espiritual se está deteriorando, santos. Amados del Señor, tengamos cuidado con esto. Amistad con el mundo es convertirnos en enemigos de Dios. Y luego, hermanos, también nos habla de manos y corazones impuros. Hay que recordar, hermanos, que el texto no lo está dirigiendo a gente inconversa, lo está dirigiendo a la iglesia, al pueblo de Dios, a mí, a usted, hermano. Dios nos está hablando porque es importante. Yo les dije la semana pasada, no vamos a poder sanar al enfermo, no vamos a poder levantar al caído si nosotros estamos en las mismas condiciones de ellos. Si el hogar tiene conflictos, si la casa, la familia, el matrimonio, hay dificultades, alguien tiene que ser la luz, alguien tiene que traer la paz, alguien tiene que traer la armonía de Dios, la paz de Dios, la presencia de Dios, hermano. No podemos rendirnos ante las adversidades. Tenemos que pelear por el bienestar, por la salvación, por las bendiciones, por la presencia de Dios, amados. Tenemos que desechar y echar fuera todo lo que no es agradable a los ojos de Dios, para servirle con amor, para continuar nuestro peregrinar, nuestro trabajar por el Señor, hermano, que Dios a su tiempo nos va a compensar. Entonces Santiago está describiendo en 10 versículos las condiciones. El capítulo 3 de Santiago habla sobre la lengua. Los siguientes versículos después de lo que acabamos de leer habla sobre las murmuraciones. Habla de esos males, hermanos, que creemos que no están, porque parecen invisibles hacia nosotros mismos, pero están presentes en nuestras vidas y nos hacen fracasar. ¿Cuáles son las causas de ellas, hermanos? Muy claro fue Santiago diciéndonos, es la amistad que tenemos con el mundo. Cuando habla del mundo, está hablando de la cultura, la sociedad, el sistema, los estilos de vida, los vicios, los males que atañan a la sociedad en que vivimos. Cuando Cristo nos llama a ser diferentes, hermanos, separados del mundo.
No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Amén, amados. Dios nos llama a ser santos. Santos significa ser separados. ¿Separados para quién? Para Dios, hermanos. Eres el tesoro de Dios. Eres la niña de los ojos de Dios, hermanos. Eres un tesoro especial para Él. Y Él te quiere únicamente para Él. Estás reservado para Él. No quiere compartirte con nadie allá afuera, hermanos. Eres su hijo, su hija especial. Así te ama Dios, hermano. Por lo tanto, no puedes amistar, no se puede servir a dos señores. No puede por la misma fuente salir agua dulce y agua amarga, hermano. No podemos alabar a Dios con nuestros labios y maldecir al hermano con nuestros mismos labios. Entendamos esto, amados. La amistad del mundo se constituye, hermanos, a enemistad contra Dios. Y luego, hermanos, nos habla de la soberbia. Este es el problema principal, hermano. La soberbia. Vamos a hablar un poquito de la soberbia. Pero la soberbia está en algo muy interesante. La falta de sometimiento a Dios. Observe cómo opera la salvación en el ser humano. Cristo es el Salvador. Él vino a la cruz del Calvario. Y Él, las demandas que vienen de la cruz son sencillas. Confiesa tus pecados, arrepiéntete, serás salvo. Si crees en ese sacrificio, el creer te va a llevar al arrepentimiento y a la renuncia a la vida pecaminosa. Pero para ello se ocupa reconocer que he pecado. Y tal vez esa es la parte más difícil de todo ser humano. ¿Por qué? Porque hay una arrogancia, porque hay un orgullo, porque hay una soberbia personal que no nos permite reconocer nuestras fallas. El ego de las personas: no necesito, no quiero, soy suficiente. Mis caminos son rectos y derechos ante mis propios ojos. ¿Aló? También habla del doble ánimo. Ahorita sirves, mañana no. Hoy tienes ganas, mañana no. Después hablaremos sobre el tema. Pero quedémonos en la soberbia. A los soberbios dice la palabra que Dios les resiste. La caída del soberbio, hermano, es muy dolorosa. Puede por algún tiempo permanecer. Por algún tiempo el soberbio puede mantenerse en las alturas, pero tarde que temprano va a ser derribado. La soberbia derriba, el orgullo derriba, hermano, destruye. Es muy importante. Lo peor de todo es que el soberbio no sabe que es soberbio. Cree que está bien. De ahí el por qué siempre le he dicho: pregúntele a los que viven con usted. Tenga la suficiente humildad para preguntarle al esposo, a la esposa: ¿tú crees que soy soberbio? ¿Tú encuentras en mí orgullo? No nos atrevemos a preguntar porque consciente o tal vez inconscientemente ya sabemos la respuesta. Dicen amén. ¿Por qué se están poniendo tan serios últimamente, amado? Ahora, resistir, esto es muy importante entender esta palabra, resistir. En el libro de los Hechos dice que hubo un pueblo que se resistió al Espíritu Santo. Resistir no solamente es negar, no solamente es, hermano, pasar por alto o no darle importancia. La resistencia es enfrentarse y oponerse. Quiere decir que si hay orgullo o hay soberbia, Dios se va a enfrentar y se va a oponer al orgulloso y al soberbio. Lo va a confrontar. Así que si no aceptas que tienes que renunciar a la soberbia y al orgullo, te estás enfrentando al Dios de los cielos. Y a ver quién gana. ¿Siguen aquí?
La soberbia y el orgullo aparecen, hermanos, en los tiempos de situaciones de crisis. Cuando alguien dice, estoy en problemas, pero no necesito ayuda. Sé que las cosas se hicieron mal, pero no pienso cambiar. La soberbia y el orgullo aparecen, hermano, cuando hay una reacción emocional y hay enojo, molestia, y levantamos la voz y el enojo se apodera de nosotros y nos frustramos y comenzamos a ofender y no nos dejamos. El Señor Jesús, Isaías profetizó y dijo que como cordero fue llevado al matadero y enmudeció, no abrió su. Porque en la arrogancia, en la soberbia, en el orgullo, lo primero que brota de nuestros labios es la defensa de mi persona. Defenderme de lo que yo creo que soy y que tengo. Ahora, en el mundo se nos ha enseñado, no te dejes. Y el problema es que cuando venimos al cristianismo, Cristo te dice, si te pega en la mejilla, ay, digo, soy cristiano, no tonto. ¿Se dan cuenta lo difícil que es, hermanos, poder entender la humildad? Ahora, no porque nos gusten las injusticias, sino porque creemos que Dios nos va a hacer justicia y que Dios pelea por nosotros y que Dios saldrá a la defensa de nosotros. Cuando te dice pon la otra mejilla, es porque Dios está esperando a ver si tienes la humildad para no reaccionar y esperar que Dios te defienda. Y Dios lo hace. Dios lo hace, hermano. Yo sé que no me cree, pero Dios lo hace. Mejor me defiendo yo. ¿Para qué molestar a Dios? Yo me encargo. Ahora, entienda esto. La gente orgullosa y soberbia tiene la tendencia, por eso está en el mismo texto, en el mismo contexto, a ser muy amiga del mundo, amistad con el mundo, porque Dios confronta su orgullo o se enfrenta, se opone al orgullo, y el mundo lo que tiene es que satisface el orgullo, lo exalta, lo levanta. Por ello es que todo lo que tiene que ver con la media, lo que tiene que ver con las redes sociales, todo encierra arrogancia y orgullo. ¿Cómo me veo? ¿Cuántos likes me pusieron? ¿Quién me miró? ¿Cómo piensan de mí? Porque me importa cómo la gente me mira a mí. Porque mi ego y mi orgullo está elevado, inflado. A este hay que desinflarlo. ¿Siguen aquí? No, les va a doler más todavía. Entonces, la gente arrogante, orgullosa, la gente soberbia, tiene esa tendencia a amar más al mundo que a Dios. Ahora, la persona, de ahí nos lleva, porque esa es una reacción en cadena. La persona que ya ama al mundo más que a Dios se vuelve una persona mundana, y la persona mundana se ama más a sí misma que a Dios. Dios nunca nos prohibió amarnos a nosotros mismos, porque la Biblia dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tienes que amarte a ti para poder amar a los demás. El problema es cuando te idolatras a ti mismo, aún por encima del temor a Dios. ¿Siguen aquí? Va. Entonces, la persona mundana se ama a sí misma, y al amarse a sí misma le da rienda suelta a los placeres que el mundo le ofrece, porque busca la satisfacción personal. El orgullo
La arrogancia, la soberbia te lleva al hedonismo. Hedonismo significa, hermanos, traer placer de cualquier tipo a sí mismo. Y hoy estamos viviendo en un tiempo donde las nuevas generaciones no viven sino para sí mismos nada más. Y quieren que todos los demás vivan para ellos, que todo el mundo se mueva alrededor de ellos. Y hay gente que así vive. Y esa gente no puede servir, no puede amar, no puede perdonar, no puede ser útil. Miren a las nuevas generaciones. ¿Saben por qué evitan el matrimonio? Porque el matrimonio es negarse a sí mismo, es amar a otra persona, es entregarse a otra persona. Mucho menos tener hijos, porque los hijos son carga, porque los hijos cuestan dinero y ese dinero mejor me lo gasto en mi persona. Entonces vivimos en tiempos de los más egoístas que pueden haber, de lo más arrogante y soberbio. Así es el mundo de hoy, hermano. Entonces esa persona orgullosa, mundana, el corazón que se le llena de orgullo, hermano, se hace o comienza a inclinarse hacia la indiferencia hacia Dios. Se vuelve indiferente, no se da cuenta, pero poco a poco va abandonando su comunión con Dios. Va alejándose de las prácticas espirituales, de la oración, de la adoración. Ya las cosas de Dios ya no le atraen, no le gustan, no se siente cómodo, porque todo eso tiene que ver con negarse a sí mismo. Porque la Biblia nos enseña: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, en todas las escrituras nos golpea ¿en dónde? En el orgullo, en el ego. Nos golpea en la soberbia. Porque si hay algo que Dios quiere es humillarnos, no para destruirnos, sino para que vivamos. Porque el orgullo es el que destruye y la humillación es la que da vida, hermanos. Ahorita voy a explicar eso. Entonces, llegamos a la conclusión de que hay gente cristiana que participa en los cultos de la iglesia, es empática con el servicio a Dios, le gusta la iglesia, toma parte en la devoción de lo que la iglesia es, hermanos, pero siempre se niega a ser confrontado o acercarse a Dios. Santiago decía: acérquense a Dios. Pero el acercarse a Dios es que Dios me ilumine, y entre más me ilumina, más se me miran las arrugas y más se me miran las manchas y las faltas. Porque en lo oscuro todos los gatos son, así se la sabe. Santo Dios. Entonces, acercarnos a Dios, hermanos, Él nos va a revelar nuestros errores, nuestras faltas, porque Dios es luz, porque Dios es justicia, porque Dios es amor, porque Dios nos ama. Él no quiere nuestra destrucción. Antes bien, nosotros como seres humanos somos autodestructivos. Es como si te estuvieras golpeando a ti mismo y Dios llega y te dice: no, no te golpees, y te toma las manos y forza tus manos. Pero de alguna manera buscas la manera de continuar golpeándote. Siguen aquí. El orgullo impide y estorba la gracia de Dios, hermano. La arrogancia, el no aceptar, el no humillarse, hermanos, interrumpe el acto maravilloso de Dios, que es gracia, la dádiva, el perdón, el amor del Señor. Está muy callado. Es que yo creo que no hay nadie orgulloso aquí. Por favor, digan amén a esto. Diga, aunque sea en su mente: yo no, pastor, yo no tengo ni una pizca de orgullo, soy tan humilde.
¿Sabe por qué el orgullo entra en el corazón humano aún después de ser buenos cristianos e hijos de Dios? Porque el hombre se comienza a medir con medidas humanas y no con la medida de Dios, por la influencia del mundo. El mundo, hermanos, nos da la medida, nos dice: mídete así. Esta es la forma de vivir, este es el estilo de vida que debes de llevar. Pero cuando vamos a las Escrituras, la palabra de Dios, hermanos, desbarata, deshace todos esos pensamientos, ideas, filosofías, métodos, y dice: esto no es, esto es de esta manera, contrario a lo que el mundo dice, hermanos. Y ahí es donde batallamos para aceptar la voluntad de Dios, hermanos, y el orgullo no nos deja, y muchas almas se van a perder porque nunca tuvieron a bien arrepentirse de sus faltas, nunca pudieron reconocer. ¿Siguen aquí todavía? En cambio, el humilde, hermano, o sea, usted, esos son los que no vinieron, digan amén. Pero usted, hermano, el humilde es aquel que depende completamente de Dios, rendido a Dios en todo. Siempre, no importa si lo trataron mal, no importa si ese día no fue favorable, sigue dependiendo de Dios, sigue adorando a Dios, sigue sirviendo al Señor. Eso es humildad, hermano. Sumisión, sujeción. Todos tenemos momentos difíciles, provocativos, que nos quieren hacer reaccionar, que quieren que nuestro ego se levante y te dice: defiéndete, pelea, no te dejes. Háblales, grítales, oféndeles. Si te ofendieron, contéstales con la misma moneda. Y el Espíritu Santo te sujeta y te dice: no, espera, quédate callado, guarda silencio, espera en mi justicia. Y ahí viene el conflicto interno. ¿Pero por qué, Señor? No es justo. Si es cierto, no es justo. No fue justo que Cristo fuera a la cruz, pero lo hizo por amor, hermano. Lo hizo por amor. Y la palabra de Dios te dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo más, mas ahora Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo, lo vivo para la gloria de Dios, hermano. Entonces, no importa si de la rama verde hicieron leña, ¿qué van a hacer de las ramitas pequeñas? Siguen aquí. El humilde siempre está agradecido con Dios. Pero lo maravilloso de la gente sencilla, humilde, es que la gracia de Dios es abundante en ellos. El humilde tiene paz, tiene sosiego, tiene descanso. El humilde tiene felicidad. El humilde se levanta contento. Y aún en el día que hubo tormentas y que hubo dificultades, permanece, hermanos, con un carácter sosegado, pasivo, descansado en el Señor, con esperanza de que el día de mañana será mejor, sin levantar pleitos ni contiendas, sin quedarse, hermano, con amarguras en su alma. Simple y sencillamente las deja pasar porque confía en el Señor. Esos son ustedes, digan amén. Ay, cómo batallaron para responder. El humilde es fiel servidor, sirve. ¿Sabe cuál es el problema de muchos servidores? Que dejaron de servir porque no se les aplaudió. ¿El aplauso para qué es? Para reconocimiento, para alabanza. Pero resulta que la Biblia nos enseña que el reconocimiento y la alabanza son para el que está en el trono. Pero de alguna manera, como el diablo, ¿verdad? Cuando estaba vigilando el trono. Imagínense un poco, hermanos, en la teología bíblica sobre el origen de Satanás, que dice que estaba en el trono. Entonces, si Dios en su gloria siempre ha tenido ángeles que le alaban, y él estaba a un lado o por encima del trono como guarda de aquel trono, pensó tal vez en algún momento aquel personaje que esa gloria era para él.
Y dice Isaías, hasta que se encontró en ti. El Señor Jesús lo dijo, hasta que se encontró en ti ese mal. ¿Dónde estaba el mal? En el orgullo, en la soberbia, en querer la gloria, en querer el aplauso. Por eso el humilde es fiel servidor permanente. Y la iglesia tiene que estar llena de servidores humildes. Ah, caray. El humilde siempre está sometido a la voluntad de Dios. Y esto a mí me ha costado mucho este año. Tengo que confesarles eso, hermanos. ¿Cómo batallé? ¿Cómo batallé con mi ego? ¿Cómo batallé con el yo querer, con el yo hacer, con el estar atropellando y empujando para que las cosas sucedan? Cuando al último el que hace las cosas es Dios, el que está en los cielos. Se nos olvida que somos simples servidores del Señor, que el Señor da la vida y el Señor la quita, que el Señor pone salud y el Señor también nos la puede quitar, hermano. Que el Señor pone en nosotros así el querer como el hacer, como también a veces nosotros evitamos los propósitos de Dios, amados del Señor. Siempre sometidos a la voluntad de Dios. Señor, enséñanos a orar. Ok, mis hijos van a orar de esta manera: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase así como se hace en el cielo, hágase. ¿La voluntad de quién? La mía, Señor. Egoísmos, arrogancias, se suben a su macho y no se bajan de él. Pero el humilde abunda en la gracia de Cristo, en la gracia de vida. Ahora, aquí viene, porque al último a mí me gusta hacer evaluación personal, ¿no? Yo cometo errores, hermanos. Y todos como seres humanos tenemos, aunque sea esa pizca de orgullo que siempre hay que controlar y dominar y mantenerlo. ¿Verdad que sí? ¿Qué es lo que necesitas? Una corona de espinas y 3 clavos, es todo. Eso es lo que tú necesitas, hermano. No, que van a ver que aquí, que yo soy Juan Camaney. Usted no es nada. Usted está crucificado con Cristo. Cállese. Porque fue presentado delante de Pilato. ¿Se recuerda? Dinos si tú eres. ¿Y qué? Enmudeció. Soluciones. Ahí mismo, hermano, no vamos a leerlo porque está muy extenso, pero el Espíritu Santo, el Espíritu que Dios ha puesto en vosotros, os anhela celosamente. El Espíritu de Dios nos fue dado, porque el Espíritu nos guiará a toda verdad y a toda justicia, porque el Espíritu que mora en nosotros, Él vivificará vuestros cuerpos. Entendamos esto, hermanos. Seamos llenos del Espíritu Santo. Seamos audibles al Espíritu Santo. Escuchemos al Espíritu Santo. Sensibles al Espíritu Santo. Dios nos dio la forma de mantener la humildad en nosotros. Amados, la gracia del Señor, la gracia de Cristo, el don inmerecido. No éramos merecedores, pero Él nos amó. La gracia del Señor. Pide por la gracia, vive en la gracia, trabaja con gracia, trata a la gente con la gracia de Cristo Jesús. En la misma forma que te trató Dios a ti, así debes de tratar a tu semejante, amado. ¿Aló? Si Él te perdonó, tú puedes perdonar. Si Él te levantó, tú puedes levantar a alguien más. Soluciones: limpieza y purificación. Quita lo que sabes que no está bien, amado. Quita aquellas cosas que están perturbando. El Espíritu Santo te revela, el Espíritu Santo que mora en ti te hace saber que hay cosas que no están bien en tu vida.
Aprende a limpiar la casa, a limpiar el corazón, a limpiar la mente. Porque tu trabajo es agradar al que te salvó, servir a Dios con toda tu alma y todo tu corazón, amado. Limpia tu vida, limpia tu espíritu, limpia tus pensamientos, purifícate en la presencia de Dios. Sé un pueblo santo, digno del santo llamamiento con el cual fuiste llamado, con la vocación que Dios te dio. Desecha todo pensamiento inicuo, desecha todo deseo y toda pasión desordenada. Y obviamente, hermano, humildad, hermano. ¿Cuál es el mejor antídoto para la arrogancia, para el orgullo, para la soberbia? La humildad. A veces hay que tragarse las palabras, a veces hay que quedarse callado, a veces hay que esperar, a veces hay que ser pacientes. Por eso, en la palabra que siempre menciono, aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, dice: y hallaréis descanso para vuestras almas. Ahí está la paz, hermanos, ahí está la bendición. No vivas en una vida agitada, no vivas con esas presiones, no vivas con esos desesperos. Disfruta lo que Dios te ha dado. Aprende a caminar en la voluntad y en los propósitos de Dios, y vas a encontrar la gracia del Señor, y serás bendecido y serás próspero, y te va a ir bien en todo lo que emprendas, si aprendes a vivir en el carácter de Cristo Jesús. Aprende a ser humilde, aprende a servir, aprende a amar, aprende a perdonar, humillándonos delante del Señor. Porque si te humillas, y aquí viene lo más precioso, cómo termina esa escritura de Santiago en el último versículo. Dice: humillaos delante del Señor y Él os va a exaltar. Y hermano, mira, el orgulloso se exalta a sí mismo, pero cada vez que se exalta tropieza o se resbala o se cae. Pero cuando Dios te exalta, cuando Él te levanta, aunque te tiren piedras, aunque te agarren de piñata, no te van a dar, hermano, no te van a dar, porque la exaltación de Dios te protege, te cuida, te guarda, pone vallado alrededor de ti. Lo que Dios levanta nadie lo puede derribar, hermano. Lo que Dios exalta nadie lo puede humillar ni lo puede subajar. Lo que Dios levanta jamás será derribado de su presencia, hermano, porque es la mano de Dios la que te levanta. Ahora, parece un versículo ahí que apareció nomás de repente, pero aún Pedro lo vuelve a repetir de la misma forma. Y con esto vamos a terminar, hermanos. Pero vaya conmigo a Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 4 en adelante. Linda esta escritura, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 4. Dice la palabra del Señor: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Versículo 5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Otra escritura dice: someteos unos a otros en el temor de Dios, hermanos. Ahora bien, volviendo a este texto, igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios, vuelve a repetir el mismo concepto de Santiago: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Versículo 6: humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él, ¿qué, hermano? Os exalte cuando fuere tiempo, amados del Señor. Llegará el momento cuando el Señor te va a exaltar. Amados, espera en el Señor, confía en Él. Han sido muchas las humillaciones, han sido muchas las burlas, ha sido mucho el pisoteo, ha sido mucho lo que has sufrido, pero sigue, continúa, no eches a perder lo que Dios va a hacer, porque llegará el momento, llegará el tiempo cuando recibirás la corona, y no solamente la de la vida eterna, pero Dios te va a coronar aquí en la tierra, te va a coronar, hermano, con honra, te va a coronar con bendición,
bendición, con prosperidad, con paz, con bienestar. Y entonces, hermanos, serás exaltado. Y aun el maligno te quiera derribar, jamás podrá, hermanos del Señor. ¿Por qué? Porque la mano de Dios te ha levantado. Va a llegar ese tiempo. Aprende a servir a Dios y amar a Dios aún en la adversidad, que Dios a su tiempo te va a levantar. Dios te va a compensar todo lo que has sembrado, todo lo que has llorado, cada lágrima que has derramado, cada frustración que has tenido. El Señor la ha visto, está en el corazón de Dios, y va a llegar el día en que Dios va a quitar tu humillación y te va a levantar en su nombre, hermanos. Se va a acordar de este mensaje, lo va a llevar en su corazón, y tal vez por algún momento pase desapercibido, pero cuando veas la exaltación te vas a acordar que la palabra de Dios te había dicho que Él te iba a levantar, y lo ha hecho, porque Dios es fiel a sus promesas. Amén, santos. Pónganse de pie, hermanos. Vamos a orar y adorar a Dios por un momento, por favor. Incline su rostro.